Vale, vamos a continuar con la segunda parte que nos quedaba de este tema, del capítulo 8. Nos habíamos quedado en diagnóstico y características clínicas, si no recuerdo mal. En muchos trastornos disociativos, las situaciones conforman memorias aisladas, fragmentos de experiencia integrados con otros procesos. La fragmentación puede consistir en partes de memoria, emociones, sensaciones, tendencias de acción, que no pueden ser asimiladas. Estos trastornos pueden darse de forma súbita o gradual, transitoria o crónica. Muy importante esto, ¿vale? Esta diferenciación súbita o gradual o transitoria o crónica. ¿Cuál es el transdiagnóstico? Resulta de la conjunción de transversal y diagnóstico, enfoque centrado en buscar e identificar los factores esenciales que son comunes a muchos trastornos psicológicos. Cardenio y Carlson resumen las características comunes en trastornos disociativos. Tenemos 3 puntos. Pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva, con intrusiones involuntarias y no deseadas en la conciencia y en la conducta. 2. Incapacidad para acceder a la información o para controlar funciones mentales, manifestada mediante síntomas como lapsos en la conciencia, la memoria o la identificación del sí mismo, que suelen estar sujetos a dicho control. Sensación de desconexión experiencial que puede incluir distorsión perceptiva respecto al sí mismo o al entorno. Steinberg y Schnall han descrito 5 ámbitos en la disociación. Importante: amnesia, despersonalización, desrealización, confusión de identidad y alteración de identidad. Estos pueden agruparse en 3 grandes áreas. A. Alteraciones de la memoria, memorias intrusivas, conductas no recordadas, amnesia biográfica y lagunas de memoria. B. Alteraciones perceptivas, distanciamiento perceptivo, emocional de la conducta y del cuerpo, la despersonalización, distanciamiento de la realidad, lo que sería la desrealización, alteración cualitativa de la percepción con sensación de extrañez o de no pertenencia de los procesos mentales y de las conductas. Y C, dentro de estas 3 grandes áreas, por último, alteraciones de la identidad autoconciencia. Intrusiones egodistónicas en forma de pensamientos, emociones o voces que no se sienten propias. Alteración del sentido de agencia, sentir que no es uno mismo el que gestiona los procesos mentales o conductas, sentirse controlado por una fuerza ajena o tener percepción de distintas identidades. Chimenti y Sarr plantean que los síntomas podrían agruparse en 2 núcleos. Primero, los que se manifiestan en el mundo interno, o procesos disociativos intraintensivos, y los que se manifiestan en el mundo externo, o procesos disociativos extratensivos. Esos 2 núcleos, ¿vale? Interno, intratensivos y externo, extratensivos. Vale, elementos que podrían indicar la presencia de un trastorno disociativo. Esta parte bastante importante a la hora de entender qué nos podría decir que es un trastorno disociativo, ¿no? Pues los elementos que podrían indicar esta presencia de un trastorno disociativo serían la amnesia total o parcial, como ya hablamos antes, de la historia personal de la infancia y la adolescencia, múltiples diagnósticos psiquiátricos diferentes a lo largo del tiempo y diferentes perfiles de síntomas, psicótico, afectivo, trastorno de personalidad, amnesia de conversaciones, que de aspectos de la vida y comportamiento, como el daño autoinfligido. Aparente resistencia de cualquier trastorno mental a mejorar con los tratamientos. Trastorno límite de la personalidad, con daños graves autoinfligidos y sin responder a la terapia dialéctico-comportamental. Aparición reciente de síntomas de adulto, conductas de riesgo y un aparente trastorno de personalidad tras una trayectoria previa de buenos niveles de funcionamiento. Características clínicas y curso evolutivo. Vamos a ir viendo cada una y vamos a ir viendo sus características y cómo va evolucionando, ¿no? Entonces, empezamos por el TID, por el trastorno de identidad disociativo. Recordemos que antes era conocido como trastorno de personalidad múltiple, pero trastorno de identidad disociativo, TID. Se observa la coexistencia en una misma persona de ¿qué? De 2 o más identidades distintas o estados de personalidad, cada uno con pautas relativamente constantes de percibir, relacionarse y pensar sobre el ambiente y el yo.
Al menos 2 de las identidades toman el control de una manera recurrente, al menos 2. Supone una discontinuidad importante del sentimiento del sí mismo, junto con alteraciones del afecto, el comportamiento, la memoria, la percepción, la cognición y el funcionamiento sensoriomotor. En algunas culturas se describe como una experiencia de posesión. Está íntimamente ligado a experiencias infantiles traumáticas, como pueden ser el maltrato interpersonal en la infancia y la vida adulta. Suelen presentar patrones conductuales repetitivos, de relaciones que implican abuso físico y sexual. La transición de una identidad a otra suele ser repentina, en ocasiones gradual. El estrés puede generar el cambio asociado a alguna situación conflictiva o angustiosa. Comportamientos asociados al cambio de estado, parpadeo rápido, cambios faciales, cambios de voz o de conducta o interrupción del curso normal del pensamiento. La personalidad original suele mostrarse más sumisa. Lo que es la personalidad original, la que tenemos de serie, por así decir, esa suele mostrarse más sumisa, manteniendo el nombre real del paciente. Suele ser más pasiva, dependiente, culpable y depresiva. Sin embargo, las personalidades que se enfrentan a los problemas suelen tener rasgos que contrastan con la identidad primaria, como puede ser la hostilidad, la agresividad o la dominancia. Las características clínicas habituales del TID son alteraciones de la memoria. Cada identidad parece tener su configuración de memoria. Las personalidades pueden presentarse simultáneamente o sucesivas y pueden relacionarse entre sí, simétrica o asimétricamente. Ser mutuamente amnésicas, amnesia unidireccional, o en algunos casos haber co-consciencia, a veces de una identidad que no esté actuando puede llegar a la conciencia, por ejemplo, como una voz que da instrucciones. ¿Qué más? Síntomas depresivos, ideación suicida, intentos autolíticos, clínica de ansiedad en diversas formas, tales como la ansiedad generalizada, crisis de ansiedad, clínica de estrés postraumático, pesadillas, flashbacks, comportamientos agresivos, somatizaciones como pueden ser convulsiones, síntomas de conversión, las cegueras sin causa orgánica y dolores físicos. El curso suele ser fluctuante y tiende a ser crónico y recurrente. Suelen ser diagnosticados años después de la aparición de los primeros síntomas. El TID puede surgir en cualquier etapa evolutiva. Desde la infancia a la vejez, que no es exclusiva de la infancia, en un trauma de la infancia y más, puede surgir en cualquier etapa evolutiva, quiero decir. Aunque la clínica en niños y adolescentes presenta algunas diferencias. Por ejemplo, los niños no suelen presentar cambios de identidad, sino solapamientos o interferencias con síntomas relacionados con las interrupciones de la experiencia. El CIE-11 diferencia el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de identidad disociativo parcial. Vemos cómo los diferencia, quiero decir, trastorno de identidad disociativo y el trastorno de identidad disociativo parcial. Ambos comparten la definición principal de ser una disrupción de la identidad con dos o más personalidades distintas con su propio patrón de lo que sería la percepción del mundo y su relación con el mismo, pero con diferencias. Y esto es muy importante ahora, ¿vale? Trastorno de identidad disociativo y trastorno de identidad disociativo parcial. Vemos que los diferencia, ¿no? El CIE-11. Vamos a ver la CIE-11. Vamos a ver, en cada uno de ellos, en el disociativo y en el disociativo parcial, las características. Vamos a ver las diferencias que hay entre uno y el otro. Identidad disociativo, una de las personalidades es dominante y funciona normalmente, pero es interferida por la no dominante con intrusiones disociativas. ¿Qué pasa con el trastorno de identidad disociativo parcial? Y esta es la clave. Las personalidades no dominantes no toman el control ejecutivo. Las que no son dominantes no van a tomar el control ejecutivo. Porque realmente, como hemos visto en el disociativo, una de las personalidades es dominante, ¿no? Y funciona normalmente, pero es interferida por la no dominante, que va haciendo intrusiones disociativas. Lo que pasa en la parcial es que las personalidades no dominantes no toman el control ejecutivo, salvo en episodios transitorios ocasionales. Aquí veis un detalle, esto puede ser objeto de pregunta perfectamente. Salvo en episodios transitorios ocasionales. Se destaca la ausencia de amnesia durante los episodios, y si se da, suele ser breve y relacionada con una respuesta a emociones intensas, autolesiones o revivir recuerdos traumáticos. Que lo que destaca sobre todo también es que no hay ausencia, que hay ausencia de amnesia, que no hay amnesia durante esos episodios. Y si se da, va a ser breve
y va a tener que ver más bien pues, con una respuesta emocional intensa, autolesión, revivir un recuerdo traumático, etcétera, pero no destaca por ello, ¿vale? Esta está más relacionada con historia de trauma en la vida de la persona, pues un abuso físico, emocional o sexual. Ahí ya sería más un trastorno de identidad disociativo parcial, ¿vale? Bien, acabado el TID, nos iríamos al trastorno de personalización, de despersonalización y de desrealización. Como ya dijimos anteriormente, despersonalización es esa sensación extraña, como si la persona se observase funcionar en automático, se viera desde fuera de sí misma, alejada de sí misma o desconectada del cuerpo. Vamos, que el sujeto se siente separado de sí. Es como si tú te estuvieras viendo a ti mismo, por así decir, y funcionases en automático. Simplemente tú te estás viendo desde fuera. Te estás alejando de ti mismo, te estás desconectando de tu cuerpo. Despersonalización. Bueno, pues es esa sensación como de extrañeza, como si la persona se observase funcionar en automático desde fuera de sí, ¿no? ¿Qué sería la desrealización? Pues el entorno se percibe como extraño o irreal y las personas conocidas pueden parecer no familiares. Irrealidad o distanciamiento respecto al entorno. Ambas pueden ser experimentadas por la población normal, ¿sabes? Sin que esto requiera un diagnóstico. Me refiero, el que te pase esto muy aisladamente alguna vez no significa que tú tengas este diagnóstico. Vamos, que tú, yo o cualquier persona que no esté diagnosticada con esto, quiero decir, pues pueden llegar a experimentarlo. Entonces la población normal puede llegar a experimentar estas cosas, ¿vale? En una alteración patológica, la clínica altera la vida de la persona y le produce un profundo malestar. El trastorno implicaría experiencias persistentes o recurrentes de personalización, de realización o ambas, distanciamiento, irrealidad o extrañeza. Se conserva el sentido de la realidad. La persona es consciente de que lo que está experimentando, o de lo que experimenta, es subjetivo. En forma extrema, la despersonalización puede vivirse como un yo escindido, vamos, una experiencia fuera del cuerpo, como dijimos. El sistema unitario de despersonalización se compone de experiencias corporales anómalas, como la realidad del yo o las alteraciones perceptivas, entumecimiento físico o emocional, y distorsiones temporales con memoria subjetiva anómala, vamos, sentido del tiempo demasiado rápido o demasiado lento, de forma anómala. Se asocia la sintomatología ansiosa y depresiva, la rumiación y la clínica somática. La desrealización suele acompañarse de distorsiones perceptivas visuales, como macropsias o micropsias, o auditivas incluso. Aparecen con mayor frecuencia en la edad adulta. Muy importante esto, ¿vale? Aparece con mayor frecuencia en la edad adulta. Aunque se puede dar en la infancia o en la adolescencia, pero bueno, mayor frecuencia en los adultos, ¿vale? Edad media de inicio, 16 años. Suele ser infrecuente, de hecho, a partir de los 40. Puede aparecer, ¿no?, en la edad adulta, pero va a ser infrecuente ya a partir de los 40. La edad media de inicio es básicamente la adolescencia, prox, 16 años. Inicio repentino o gradual. El curso suele ser crónico. La duración de los episodios breve o prolongada, horas, años. Si está ligada a un acontecimiento traumático, aparece de forma súbita. Ya veis, antes habíamos hecho una pequeña aclaración con que podía ser repentina, gradual, un poco eso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si está ligado a un acontecimiento traumático, va a aparecer de una forma súbita. Amnesia disociativa, incluyendo la fuga disociativa, como ya dijimos unas 3 o 4 veces en el tema. Según el DSM-5, es la presencia de uno o más episodios de incapacidad para recordar información importante, personal, autobiográfica, generalmente traumática o estresante, que no se explican por el olvido normal. Suele ser consecuencia directa de una vivencia altamente estresante, conflictiva y o traumática. Afecta a la memoria episódica explícita. La memoria implícita, la semántica y la procedimental suelen permanecer intactas. No afecta a habilidades sociales, laborales ni al lenguaje. Tiende a ser retrógrada y selectiva sobre acontecimientos con alta carga emocional. La alteración de la memoria, que es habitualmente reversible, impide recordar experiencias previas, en el caso de recordarlas temporalmente, y no pueden retenerse por completo.
La recuperación puede ser pues rápida o gradual, aunque la amnesia puede persistir. El paciente suele desconocer sus problemas de memoria o ser consciente parcialmente. Ante un episodio de amnesia disociativa hay mayor predisposición a que ocurra de nuevo. Puede surgir en cualquier momento evolutivo. En los menores es más difícil de evaluar. Vale, ¿qué subtipos hay dentro de lo que es, subtipos de la amnesia disociativa? Pues la tenemos en localizada. Vamos a ver 5 puntos. Primero, localizada es la más común. Consiste pues en la dificultad para recordar lo ocurrido durante un periodo específico de tiempo. Pues desde las primeras horas siguientes al trauma o el propio hecho traumático, pudiendo pues abarcar meses o incluso años. Pero bueno, quedémonos con eso. Localizada es la más común y básicamente es la dificultad para recordar lo ocurrido durante un periodo específico de tiempo, que puede albergar pues desde horas, a las primeras horas de un trauma, a meses o años. Selectiva. Cumple los requisitos de la localizada. Su matización es la existencia de un recuerdo parcial de los hechos, que ocurriendo en el periodo de tiempo ligado al olvido. Es la forma de aparición más frecuente junto con la localizada, ¿vale? Selectiva y localizada. Generalizada, ¿qué abarca? Pues una pérdida transitoria de memoria sobre toda la vida del individuo, general. Pérdida completa de memoria del pasado del sujeto, vamos. Es infrecuente, y esto es muy importante, ¿vale? Lo de infrecuente. Suele aparecer de repente, pudiendo la persona llegar a olvidarse hasta de su identidad, o de algunos conocimientos semánticos o procedimentales previamente adquiridos. Mira, es bastante poco frecuente, pero es una locura, la verdad, llegar hasta ese punto. Continua. La pérdida de memoria está vinculada desde un momento concreto del pasado hasta el presente, incluyéndolo. Vamos, es el único caso en que se produce una amnesia anterógrada, de carácter psicógeno. Entonces, recordemos, ¿cuál es la única que puede tal? La continua. La continua es el único caso en que se produce una amnesia anterógrada, no retrógrada. Esto lo sabremos ya por los que hayamos mirado memoria del primer cuatri de segundo curso. Ya nos va a sonar. Pero bueno, aunque no sonase, la única que produce una amnesia anterógrada de carácter psicógeno es la continua, que es una memoria que está vinculada desde un momento concreto del pasado hasta el presente, incluyéndolo. Vale, sistematizada. Sistematizada. Pérdida de memoria que afecta solo a acontecimientos específicos y al material relacionado con ellos, pues vinculada al olvido de ciertos tipos de información, pues recuerdos vinculados a una persona que abusó del paciente en su infancia. Clínica asociada, pues flashbacks disociativos, la automutilación, los intentos de suicidio y otras conductas de alto riesgo, además de los síntomas depresivos, sexuales, autohipnóticos y de despersonalización. Ahora serían los subtipos de amnesia disociativa. Ahora, fuga disociativa. Muy importante esto, ¿vale? Parece como que no es tan relevante y es muy relevante. Fuga disociativa. En los DSMs anteriores figuraba como un diagnóstico específico, pero en el DSM-5 la sitúa dentro del diagnóstico general de amnesia disociativa, como ya hemos visto en el cuadro unas cuantas veces ya. Se caracteriza por un estrechamiento de la conciencia, errando lejos del entorno habitual, con amnesia posterior a la fuga. Es como un inesperado y súbito viaje fuera de casa o del entorno habitual, con confusión acerca de la identidad personal, incapacidad para recordar el propio pasado y posibles asunción de una nueva identidad, parcial o incluso completa. Es rara en personas con amnesia disociativa, pero frecuente en trastornos de identidad disociativos. En TID, vamos. La persona escapa física y mentalmente, como un deambular, aparentemente con un propósito o deambulando desorientado. Se asocia pues a amnesia de la identidad o de información autobiográfica. Es más frecuente en adultos. Se desencadena por experiencias traumáticas o estresantes. La duración puede ser de horas a semanas. El curso implica episodios, muchas veces únicos, con remisión espontánea. La CIE-11 presenta pues una pérdida del sentido de la identidad personal que puede darse o no dentro de la amnesia disociativa, que lleva a viajar repentinamente lejos del entorno habitual durante un periodo de tiempo, pudiendo asumir una nueva identidad. No es habitual la asunción de una nueva identidad durante la fuga, pero en caso de que se produzca, si se produce, es una duración prolongada, el sujeto creará elementos que le definan, pues como darse un nuevo nombre,
instalarse en una nueva residencia, desempeñar actividades sociales y laborales, pero bueno, no, eso es muy importante, no es habitual la asunción de una nueva identidad durante lo que es la fuga, pero en caso de que se produzca, pasa esto, ¿vale? El funcionamiento de la memoria en los episodios de fuga se manifiesta en dos aspectos, muy importante, lo que sería la memoria autobiográfica, vamos, la episódica. Durante el estado de fuga hay amnesia retrógrada, vamos, que no recuerdan acontecimientos anteriores al estado de la fuga, al retro, pasado. Cuando la fuga remite, puede manifestarse amnesia retrógrada localizada, total o parcial, selectiva, para los hechos ocurridos durante el estado de fuga y lo que la motivó. Y luego tenemos la memoria semántica, que suele estar preservada, excepto alguna información semántica relativa a la identidad personal, pues nombre, fecha de nacimiento, etc. Luego tendríamos uno que es curioso, es peculiar, el trastorno de trance y trastorno de trance y posesión. El ACI-11 recoge estas dos categorías diagnósticas para dar un espacio específico a estas experiencias disociativas particulares. En el trastorno de trance, en la OMS en el 2019, se hace referencia a la pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la conciencia del entorno, excluyendo pues, casos de psicosis o personalidad múltiple. Son estados involuntarios o no deseados que interfieren pues, en la actividad cotidiana porque ocurren al margen de ceremonias religiosas o culturas aceptadas. No se usa esta categoría si la experiencia se relaciona con trastorno somático o con intoxicación por sustancias. En la definición de trastorno de trance y posesión, la CIE-11, la OMS del 2019, describe esta experiencia como una pérdida temporal del sentido de la identidad personal, que es reemplazada por una posesión de identidad externa, en la que la persona experimenta acciones que son controladas por dicho agente poseedor. Los episodios han de ser recurrentes, o el episodio debe durar varios días para ser diagnosticado, y que la experiencia es involuntaria y no deseada, y tampoco es aceptada por el colectivo cultural o práctica religiosa. A nivel diagnóstico, indica la no ocurrencia exclusivamente durante otro trastorno disociativo y el no ser mejor explicada por otros trastornos o estar íntimamente relacionado con cualquier trastorno somático o con intoxicación por sustancias. Se distingue de la esquizofrenia y del trastorno esquizoafectivo por una ausencia de otros síntomas psicóticos positivos o síntomas negativos. En la CIE-11 marca un límite con el TPT y el TPT complejo, que también puede incluir estados disociativos similares, con disminución de la conciencia de lo inmediato y experiencia del episodio traumático pasado, como si sucediera aquí y ahora, de forma involuntaria. Se señala la diferencia con la epilepsia y el delirio. Las personas con trastorno de trance o trastorno de trance de posesión pueden presentar características semejantes a convulsiones parciales complejas, pero tienen electroencefalograma normales, incluso durante episodios. Los episodios de trance, de posesión, exhiben comportamientos más complejos que los episodios ictales. El delirio tiene sus propias características. Epidemiología. No suelen diagnosticarse como deberían, a pesar pues, de la alta frecuencia de estos trastornos en la población clínica. Los estudios epidemiológicos actuales señalan que la clínica disociativa es un problema de mayor prevalencia de la que se creía. De hecho, en algunos estudios, un 29% en pacientes psiquiátricos ambulatorios, de los que un 6% tendrían un trastorno de identidad disociativa. Fijaos, del 29% de la gente, de los pacientes psiquiátricos ambulatorios que hay, de esos, hay un 6% que tendría un trastorno de identidad disociativa. Ojo, Algunos estudios han detectado trastornos disociativos entre aproximadamente el 20 y el 35% de la población clínica adulta, y entre un 0,3 y un 1,8 de la población no clínica. De la población clínica es entre un 20 y un 35, que es una barbaridad. Y después de la no clínica entre un 0,3 y un 1,8. Presentando pues, una alta comorbilidad en la población clínica, lógicamente. Vale, en los países industrializados la prevalencia global está alrededor del 2,4. Muy importante este dato, ¿vale? En los países industrializados, un 2,4. En el DSM anterior, la fuga disociativa tenía una prevalencia del 0,2. En el DSM-5 incluye las tasas de prevalencia anual, 12 meses, en los adultos de Estados Unidos de los distintos trastornos. Y son 1,5 para el de identidad disociativo y 1,8 para la amnesia disociativa.
Vamos, aproximadamente el 2% para el de despersonalización y de realización, donde tendríamos pues la prevalencia en el trastorno es menor que para los síntomas transitorios. El trastorno de identidad disociativa, el TID, es entre 3 y 9 veces mayor en mujeres. Otro dato muy importante a tener en cuenta, ¿vale? Entre 3 y 9 veces mayor en mujeres. Trastorno de identidad disociativo. El trastorno de despersonalización, de realización, es 2 veces mayor en mujeres. Ya vemos, el TID es entre 3 y 9 veces mayor en mujeres. Y el de despersonalización y de realización es 2 veces mayor en mujeres. Quedémonos bien con los datos que ya sabemos que tienden a preguntárnoslos. Vale, comorbilidad y diagnóstico diferencial. ¿Con qué es comórbil? Pues vamos a ver, los trastornos basados en el trauma, TPT, TPT complejo, el TID, el trastorno disociativo no especificado, ¿qué tiene? Pues una alta comorbilidad con otros. En el estudio de Rodewald se observó que en los trastornos disociativos se presentan de media 5 diagnósticos comórbidos, los criterios en el DSM-4, mientras que los individuos con el TPT simple, ansiedad o depresión, presentan solo 2. Los trastornos de ansiedad y depresivos son los que presentan mayor comorbilidad asociados a los trastornos disociativos. Esto hay que sabérselo clavado. A ver, medio se intuye, pero bueno. Trastornos de ansiedad y depresivos son los que presentan mayor comorbilidad con el tema que estamos tratando hoy, con el tema del trastorno disociativo, ¿vale? Trastornos de ansiedad y depresivos. Ojo ahora, en la población española psiquiátrica, el estudio de Bru y otros, pues muestra una alta comorbilidad clínica con trastornos disociativos con otros trastornos que vamos a ver ahora, dentro de los criterios del DSM-4 que nos aparecen aquí. Un 52,8 con trastornos de conversión. Un 38,9 con trastorno afectivo unipolar, un 41,7 con trastornos de ansiedad y un 38,7 con trastornos de la personalidad. En particular, señala cómo el 58,3 de las personas con trastorno disociativo presentaban más de uno de estos diagnósticos comórbidos asociados. Más de la mitad de las personas que tienen un trastorno disociativo presentan más de uno de estos diagnósticos comórbidos asociados. Más de uno. No sé ya hasta el punto de los que llegarán, pero más de uno. Entonces, la comorbilidad de la clínica y los trastornos disociativos suele ser común con los siguientes cuadros clínicos. Desde trastorno de ansiedad o relacionados con el trauma, pues estrés agudo, postraumático, pánico, depresivos, somáticos, enfermedades médicas relacionadas con estrés constante, como puede ser la migraña, el colon irritable, lesión por agresión y demás, ¿vale? Vamos a ver que le di ahora un poquito para atrás. Ahí, aquí está. Pues básicamente es eso. Y colon irritable, migraña, lo que estábamos comentando, ¿no? Y estados de privación sensorial, como pues la fatiga, la convalescencia, las alteraciones del sueño, consumo de sustancias, trastorno de conducta alimentaria, trastorno obsesivo-compulsivo, especialmente con el TID en especial. La comorbilidad con el trastorno del estado del ánimo, de la personalidad o del consumo de sustancias aumenta el riesgo de presentar conductas autodestructivas en los pacientes con trastornos disociativos. Si no se detecta la parcela disociativa, no se podrá tratar adecuadamente y se etiquetará como diagnóstico resistente al tratamiento. Vale, diagnóstico diferencial de la APA 2013, DSM. Primero, la alteración no se puede atribuir a los efectos fisiológicos de una sustancia o afección médica. Segundo, la alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como la esquizofrenia u otros cuadros típicos, sobre todo pues, en el diferencial con TID o de realización-personalización. Trastornos depresivos, en el diferencial con de realización-despersonalización o amnesia disociativa y el TID. Trastornos de ansiedad, pánico, ansiedad social, fobia específica. Trastornos relacionados con el trauma, como el estrés agudo, el TPT, despersonalización, desrealización, amnesia disociativa con y sin, fuga disociativa y el TID. Y trastorno de personalidad y de síntomas somáticos, que en el diferencial con TID, de realización, despersonalización y amnesia disociativa. Vamos, que no se explica mejor por otro trastorno mental de los que acabamos de citar. 3. La clínica no puede deberse a cuadros de simulación, trastornos facticios o deterioro de funciones cognitivas por la edad o trastornos neurocognitivos, sobre todo en el diferencial con amnesia disociativa y TID. La clínica disociativa se analiza para obtener un correcto diagnóstico diferencial, también entre los propios trastornos disociativos. A. Cuando la amnesia disociativa con o sin fuga disociativa o la despersonalización de realización aparecen en un sujeto con TID,
no serán diagnosticadas independientemente del trastorno de identidad disociativo. Y B, cuando la despersonalización de realización se da solo vinculada a un cuadro de amnesia disociativa, con o sin fuga disociativa. No se hará un diagnóstico independiente de desrealización-despersonalización. Etiología, trauma y apego. En la evaluación clínica es necesario examinar los vínculos afectivos y la historia de apego para poder identificar posibles traumas en el desarrollo. La exploración de los siguientes aspectos pueden ayudarnos a elaborar la base en la que se pudieron construir las experiencias positivas o traumáticas posteriores. Presencia de alguien a quien recurrir constantemente durante los primeros años de vida, atención estable y constante. Aprendizaje y lenguaje relacionado con la experiencia y respuestas a las emociones. Invisibilidad, necesidad de estar seguro y de no ser visto o notado. La necesidad de ser visto y los comportamientos derivados de sentirse visto, como logros o acciones. Cambio de roles para no ser visto como un niño, asumir el papel de cuidador. Janet plantea que cuando se produce abuso o negligencia en la infancia temprana, en forma extrema y prolongada, puede generar falta de síntesis, integración en la personalidad. A nivel neurobiológico, las sustancias que se liberan ante un estresor, noradrenalina, adrenalina, corticoides, opioides endógenos, se concentran en regiones relacionadas con las funciones integradoras. Entonces puede interferir en el desarrollo de capacidades para integrar las experiencias. Entonces, a nivel neurobiológico, si se concentran en las regiones relacionadas con esas funciones integradoras, van a interferir en el desarrollo de capacidades para integrar las experiencias. Chalinsky señala que habría ventajas especialmente sensibles en el neurodesarrollo y que la negligencia física y emocional entre lo que sería los 4 y los 5 años se relacionaría con la presencia de disociación en el adulto, mientras que los mismos eventos más tardíos, 8 o 9 años, darían lugar a síntomas depresivos. Aquí veis. Esto es muy importante. Básicamente hay como unas ventanas especialmente sensibles en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, cuando hay una negligencia física y emocional que está en torno a los 4 o los 5 años, se va a relacionar más con la presencia de una disociación en el adulto. Pero ¿qué es lo que pasa si esos mismos eventos son más tardíos? En vez de los 4 y 5 años son entre los 8 y los 9, pues que darían lugar a síntomas depresivos. Putman nos dice que el niño pasa por estados conductuales discretos que se van integrando en un sentido del sí mismo, desarrollando una unidad de conciencia. Esta adquisición se vería alterada por el trauma y el control e integración no se produciría. El cerebro se desconectaría, desarrollándose un estado de conciencia no normal que se mantiene aislado de las experiencias abrumadoras. Frente al estrés excesivo y a la falta de control, se produciría una reorganización defensiva del sí mismo, donde algunos elementos se separan de la conciencia y desarrollan así una cierta autonomía mental. Regulación emocional. Sander mostró que cuando los niños sufren estresores significativos, se produce inicialmente un incremento de la activación o arousal, el llorando. Si no reciben respuesta y el estrés continúa siendo abrumador, suelen quedarse dormidos. Porges ha descrito estas respuestas relacionadas con la activación del sistema nervioso autónomo, primero en su rama simpática, que es la activación ante una situación que se percibe como potencialmente peligrosa, y luego en la rama parasimpática, que es la dorsovagal, la rama del nervio vago más primitiva, no mielinizada, que gestiona la respuesta ante una amenaza inescapable. Esta sería una reacción de último recurso. Si la falta de respuesta es muy frecuente, puede alterarse el desarrollo de estrategias maduras de regulación y los estados emocionales no podrán ser integrados en un sistema de consistente de significados, ni ser corporalizados y ligados a estados conductuales o evocados. Se ha observado, de hecho, que el trauma, en el desarrollo, puede afectar a la mielinización del córtex prefrontal medial, implicado en las funciones ejecutivas y en la regulación de la amígdala. La exposición al cortisol por estrés crónico daña las células del hipocampo, la memoria. Lanius sugiere que las alteraciones neurobiológicas derivadas del trauma temprano generarían una respuesta alterada al miedo y a emociones extremas. Se formarían memorias emocionales y sensoriales, pero no episódicas y declarativas. Muy importante eso, ¿vale? Se formarían memorias emocionales y sensoriales, pero ¿qué es lo que pasa? Que no se iban a formar episódicas y declarativas. El TPT se asocia a una hipofunción por debajo del córtex prefrontal medial
y el cíngulo anterior y una activación de la amígdala. El subtipo asociado presenta un patrón funcional opuesto, hiperactivación en áreas reguladoras e hipofunción de la amígdala e ínsula. Estos patrones más uniformes se vuelven complejos en los trastornos disociativos y conversivos, con alteraciones muy diversas en función de los síntomas. Los patrones de regulación emocional en la disociación pueden estar en los extremos entre infra y sobreregulación emocional, que es característico de los subtipos del TPT, o en las alternancias de ambos extremos. Pues hemos terminado el tema, ya que después lo que nos tocaría más es la parte eliminada del temario, ya sabéis, los tratamientos y demás. Así que bueno, hasta aquí el día de hoy de psicopatología. Tenía pensado el vídeo, como lo hice en dos, bueno, hoy ya lo hice ya en parte al mediodía, y ahora he aprovechado para hacer la otra parte también, y ya quitarnos el tema ya en un solo día, y listo. Así que bueno, hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.